Piedras en las vías urinarias es el tema que a continuación vamos a abordar y para eso ya está aquí con nosotros el doctor Joaquín Montaño. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bien, con el gusto de siempre y el placer de poder acompañar a nuestras teleaudiencia, que seguramente todavía están algunos de vacaciones, muy de vacaciones. Los chiquillos regresan la próxima semana, de manera que todavía hay un poquito de relax en la ciudad, no hay tanto tráfico, el clima está bastante fresco, que rayando en lo frío. De manera que tenemos que seguirnos cuidando de los problemas de tipo respiratorio. Sin embargo, hoy vamos a hablar de un tema que es quizás uno, si no es que el único, que tiene relación con el clima. Sí. En las vías urinarias sí, porque pues hablamos de problemas de vías respiratorias y decimos, bueno, los problemas respiratorios en tiempo de frío son lógicos, los problemas de tipo digestivo en el tiempo de verano pues son bastante frecuentes, que no necesariamente normales, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos, por supuesto, de líquidos, aguas y frutas, sobre todo bien higienizadas. Y finalmente tenemos quizás los problemas de vías urinarias en relación con los cálculos. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Las sustancias que el riñón filtra y que elimina normalmente por el riñón, y hay que decirlo que si una persona cualquiera de casa se hace un examen general de orina, van a reportar muy seguramente algún tipo de cristal, que pueden ser cristales de ácido úrico o cristales de compuestos de calcio, que son los más frecuentes. De tal manera de que esto se elimina normalmente por la vía urinaria. Incluso durante el mismo día podemos variar la cantidad de lo que estamos eliminando en relación con la acidez que tiene la orina. No es lo mismo una orina en ayunas, que es lo que normalmente solicitamos para hacer un estudio, que un paciente que se toma la muestra de orina después de haber tomado sus alimentos, porque entonces cambia la acidez, se hace menos ácida y eso favorece a otras situaciones. Pero los cálculos de calcio, de fósforo y de ácido úrico, y sobre todo los de calcio y ácido úrico, básicamente son en orinas ácidas. De hecho, el ácido úrico permite que haya acidez más baja en forma permanente, lo cual hace sospechar de que el paciente puede tener algún problema de ácido úrico alto en sangre, que habría que checar. Pero, ¿por qué el clima? La cosa es sencilla. Consumes agua, pero sudas más en tiempo de calor. Entonces, ya avicinándonos al tiempo de verano, en los tiempos realmente de primavera todavía finales, cuando todavía está haciendo un poquito de fresco en la mañana, pero calor a mediodía y tenemos calores que hemos llegado a tener ahorita ya 30 grados. Si no consumimos agua suficiente, entonces se concentran esos cristales y entonces empiezan a depositarse y a formar pequeñas concreciones que finalmente se forman cálculos. Ahora, no es tan sencillo como cuando queremos a veces explicar, mire, usted agarra un vaso de agua, le pone tierra, lo revuelve y cuando lo deja se va asentando. Sí, pero no es tan sencillo, ¿sí? La orina es un producto que se está haciendo de manera dinámica todo el santo día, como estamos comentando, y entonces cambian sus características de concentración de las cosas que tiene, de acidez, de densidad incluso. ¿Cambia de color, doctor? También cambia de color y esa es una buena pregunta porque con frecuencia la pregunta de las personas es, oiga, ¿y cuánta agua debo de tomar? Yo le digo, mire, fíjese más bien cuánta orina produce en 24 horas. Si usted en 24 horas produce 1,5 litros de orina, está bien hidratado. ¿De qué color debe ser la orina? De color amarillo clarito, ¿sí? El laboratorio reporta como amarillo paja, así lo reportan, o amarillo oro. Pero si usted está orinando más oscurito, le falta agua. Y si está orinando más claro, ya se pasó de agua. Entonces, que sea amarillo clarito sería algo bastante aceptable. Es un amarillo tenue, que cuando cae en la taza del sanitario no se ve que es una ola la que va bajando, que cuando está muy concentrada, por lo mismo, luego lo tiende a irse la parte baja del depósito de donde se orina. Cierto. Entonces, a la hora de orinar, si uno ve que esto sucede, que es muy marcado el color, basta con ir a tomar un poco más de agua en ese momento para que se diluya un poco, la que sigue va a salir un poquito menos concentrada y sale amarillo claro. Pero entonces esto explica por qué se concentran los cristales y entonces existen ciertos factores además en el cuerpo que el cuerpo produce, que son proteínas básicamente que evitan el depósito de cristales y la formación de cálculos, pero los varones, y por eso se explica que los varones sea más frecuente, las hormonas masculinas producen una disminución de estos factores inhibidores de la formación de cálculos, de manera que los cálculos son más frecuentes en varones jóvenes, en etapa productiva, lo cual les resta tiempo de trabajo y les requieren con mucha frecuencia incapacidades. Hay que decirlo, un cálculo de hasta 5 milímetros tiene 90% de posibilidad de ser expulsado de manera espontánea. Claro, hay que dar un tratamiento que disminuya el dolor,
que facilite el tránsito del cálculo, y hay que decirlo que ¿Sin el dolor... necesidad de cirugía? Sin necesidad de cirugía, hasta 5 milímetros, el 90%. ¿sí? Okay. El dolor no es producido tanto por el tamaño del cálculo, ni si tiene piquitos o alguna otra situación en la superficie del mismo. El cálculo produce dolor a partir de la obstrucción que genera, y entonces se distiende la vía urinaria, y esto es lo que genera el dolor. Entonces es un dolor por distensión de la vía urinaria que distiende a su vez las vías receptoras de dolor, y esto genera el dolor. Cuando el riñón compensa enviando el líquido por otras partes que funcionan de manera casi inmediata, o en algunos casos no tan inmediata, el paciente entonces empieza a tener un alivio de dolor. Sin embargo, a diferencia, y esto lo dicen las mujeres que han padecido cálculos, a diferencia del dolor de parto, el dolor de la vía urinaria es un dolor que es continuo, progresivo, que puede durar horas, en algunos casos días, si no se trata, porque los mecanismos de compensación que estamos mencionando a veces tardan mucho tiempo en poder permitir que se vacíe la vía urinaria por otras partes. En algunos casos incluso llega a haber pequeños desgarritos, que eso sería ya algo extremo, que es poco frecuente afortunadamente, en la vía urinaria. Entonces, si esto se logra revertir con tratamiento médico en cuanto a quitar el dolor, quitar el espasmo, y facilitar el tránsito del cálculo por las diferentes partes en las que viene circulando, entonces esto permite hasta 5 milímetros de que el cálculo sea expulsado de manera espontánea en un 90%. Entre mayor es el cálculo, menos es posible que vaya a ser expulsado. Un cálculo de 12 milímetros difícilmente llega a ser expulsado, aunque eventualmente me ha tocado ver alguno que lo hace siendo mujer. Los hombres es mucho más difícil porque la vía urinaria del hombre, la uretra es muy larga, y recientemente, por ejemplo, me tocó a un paciente quitarle uno como si fuera una pequeña bellota ya a la salida. Pero esto ya había transitado entonces toda la vía urinaria, a pesar de que hay partes en las que se puede quedar atorado. Sin embargo, un cálculo conforme va aumentando su dimensión, va siendo menos la posibilidad estadística de que se expulse, aunque nunca falta alguno que, lejos de la estadística, como sea, lo puede expulsar. En las mujeres a veces cálculos un poquito mayores, porque su uretro es corta, porque es más complaciente, puede ser expulsado con alguna ayuda, y en el caso del hombre, por supuesto que cualquier cálculo que venga bajando, y en el caso de la mujer también es lo mismo. Entre más logramos que transite y se acerque a la vejiga, en caso de requerir un procedimiento quirúrgico, va a ser un procedimiento quirúrgico que se va a poder resolver de una manera menos complicada para el paciente, probablemente con menos posibilidades de riesgos o con menos posibilidades de complicaciones transoperatorias que se puedan presentar normalmente. Ok. Ahora, ¿hay alguna forma de prevención para este tipo de complicaciones? Es buena pregunta, porque es correcto. Sí. Lo primero es hidratarse mejor en tiempo de calor. Ahora, tampoco ser obsesivos en el que estar tome agua, porque lo que estamos diciendo es cierto. Si usted está orinando de color agua, o sea, no se nota que está cayendo nada al sanitario, pues quiere decir que ya se sobrehidrató, y eso tampoco es bueno. O sea, la cantidad varía dependiendo de la actividad física. No es lo mismo ustedes que están aquí o yo en el consultorio sentados viendo pacientes, ustedes aquí en aire acondicionado, que una persona que está trabajando en el campo, o que está trabajando como obrero o como albañil en un lugar con mucho sol o mucho calor. Se suda más, se transpira más, y esto requiere entonces compensar. Por eso digo, es más importante ver que uno logre orinar 1,5 litros de agua, que sería lo normal en una persona en 24 horas, que cuánta agua hay que tomar, porque varía dependiendo de la actividad física. Entonces, lo primero sería eso. Lo segundo, no es necesario limitar la ingestión de leche, calcio o derivados de la leche, en tanto no se demuestre que el paciente tiene trastornos del calcio. Pero sí vale la pena moderarse en el consumo de lácteos, derivados de la leche, huevo incluso, y la tortilla de maíz, que está rica en calcio. Eso hay que moderarlo en tanto se llega al diagnóstico, porque hay que hacer estudios precisamente para determinar qué es lo que el paciente está expulsando o excretando de manera anormal, para poderlo corregir, que hay cosas que se pueden corregir con medicamentos. De hecho, expulsar un cálculo o irlo a sacar con cirugía no quiere decir que el paciente ya no requiere un tratamiento. Al contrario, hay que hacer una investigación en relación precisamente con las causas predisponentes para poderlo prevenir, y hay tratamientos preventivos en ese sentido, así como también hay un tratamiento expulsivo para ayudar al paciente que los expulse cuando está dentro de cierto rango, y siendo prudentes en el tiempo, porque un paciente que está muy sintomático, pues no conviene esperarse mucho tiempo a que podamos resolverlo. ¿Ya? O una persona que es un piloto de avión, tampoco, ¿no? O sea, ciertas actividades físicas implican que haya que resolverlo más pronto y no esperar hasta un par de meses en algunos casos, ¿no?
la prevención de los refrescos, los refrescos embotellados que son tan importantes de alto consumo en nuestro medio, pues no son convenientes, sobre todo los refrescos de cola de cualquier marca, ¿no? Si acaso se consumen refrescos embotellados o gaseosos, vale la pena que sean de lima-limón, básicamente pues, para que de esa manera tenga menos riesgos el paciente, pero lo menos que sea posible consumirlos. Se vale consumir refrescos o aguas cítricas, lo que viene siendo naranja, toronja, porque eso de alguna manera puede prevenir o ayudar a tener menos problemas sin que esto sea definitivo. El consumo de cereales integrales debe disminuirse también, ¿sí? Porque tienen alto contenido de fosfatos y eso puede favorecer en algún momento a la formación de cálculos. Entonces hay diferentes cosas, pero lo más importante, lo primero es hidratarse. Porque eso diluye los elementos que pueden formar cálculos. Ahorita tengo otra pregunta en cuanto a la hidratación, porque algunas dietas, la mayoría de las veces siempre te andan pidiendo eso, sí, ¿no? Se comunica al público, el señor Hilario, un gran saludo para él, dice que si el consumo de la sal es causante también de las piedras. También hay que disminuir el consumo de sal, sí. Acuérdense que la sal que consumimos normalmente es cloruro de sodio. Y entonces esto de alguna manera hay que disminuirlo por abajo pues bueno, abajo de 1 gramo diario, ahora vamos a decir. No es lo mismo que el consumo de sal de mar. Okay. La sal de mar tiene más de 100 minerales de los que estamos conformados nosotros, que quizás nos hablan del origen que tenemos en este sentido en el tiempo, pero es diferente, es más sana la sal de mar, del color que la pinten, porque con sangre hay una que es rosa y otra que es más oscura. Entonces la sal de mar es más saludable, pero siempre el consumo moderado de sal es importante en este tipo de problemas. Tan ricos que salen los frijoles con esa sal, ¿verdad? Sí, toda la comida de sal en general es muy buena. Oiga, doctor, ahorita que platicábamos sobre el tema de la hidratación, casi siempre te piden de 2 a 3 litros de agua obligatorios en las dietas. ¿Eso es correcto o puede ser también causante? Yo creo que 2 litros de consumo diario no están fuera de lo que debe de ser, ¿sí? Pero sí hay que guiarse, no es lo mismo 2 litros en invierno que 2 litros en verano. Okay. ¿Sí? Entonces ahí es donde va a tener que variar dependiendo de la actividad física. Lo que pasa es que el consumo de líquido aumenta el trabajo metabólico del riñón, ¿sí? Igual que las dietas altas en proteínas. Sin embargo, hay que decirlo, así como los pacientes con trastornos de la función del riñón tienen problemas por el alto consumo de proteínas, si se consumen demasiadas proteínas, sobre todo de tipo animal, esto también puede favorecer con el tiempo algún tipo de disfunción en el riñón. Entonces más vale, yo sé que existen muchos manejos dietéticos, pero no hay mejor manejo dietético que ser moderado en el consumo de cualquier cosa que consumimos durante la alimentación. Entonces hay quienes dicen que la carne roja, hay quienes dicen que la carne blanca. Yo les digo, las proteínas son proteínas, no importa el color que sean. Sin embargo, hay algunas que son más tóxicas para el cuerpo que otras, como puede ser, por ejemplo, el consumo de pescado, que no de marisco. El pescado tiene muchas sustancias que son benéficas, entonces es válido consumirlo sin exagerar, porque existe una dieta de acuerdo al peso de cada paciente, entonces no es posible que todo el mundo coma igual, porque no todo el mundo pesa igual. Entonces, en relación con la cantidad de peso, es con lo que se debe de consumir 1 gramo de proteína por kilogramo por día. Y hay gente que se come 2 o 3 gramos diarios, entonces hay que ver, ¿no? Y no es lo mismo proteína vegetal que proteína animal, proteína de soya o proteína de otro tipo, como puede ser el frijol, ¿verdad? Que también es alto en proteínas, en la lenteja, ¿sí? Entonces hay que ir variando. Yo creo que lo más importante, hablando de alimentación, es ser moderados en el consumo, complementado con una normal ingestión de líquidos y a lo mejor un poquito más en algunos momentos. El ejercicio es fundamental en ese caso, ¿sí? Y en este caso de la litiasis, pues el consumo de ciertas cosas estamos viendo que pueden producir problemas. Entonces hay que reducir consumos de algunas cosas y en algunos casos sí se debe de eliminar cuando se demuestra que el paciente tiene algún problema. Ahora, de calcio. Y en ese caso, pues habrá que determinar que el paciente no tenga un trastorno de las hormonas, de la hormona paratiroidea, que pueda consumir, que pueda producirle algún problema al paciente en relación precisamente con la formación de cálculos. Una persona que tiene piedras de los 2 lados y grandes piedras, ese paciente tiene problemas de otro tipo, posiblemente que haya que resolverle al mismo tiempo que se resuelve el problema de las piedras. Ahorita mencionaba que el dolor es continuo, pero ¿dónde aparece el dolor? El dolor normalmente se inicia en la región de la parte posterior de la cintura, lo que la gente dice, donde están los riñones, la gente le echa la culpa siempre al riñón ahí, y finalmente el problema irradia el dolor hacia la parte anterior del abdomen y hacia los genitales, tanto en el hombre como en la mujer, y es un dolor que empieza de manera a veces súbita y muy intensa y que va siendo progresivo
producen con frecuencia náuseas y vómitos. Cuando se asocia a esto, se habla que el paciente tiene un cólico del riñón de carácter clásico asociado a eso, pero el que no vomite o no tenga náuseas no quiere decir que el riñón no sea la causa. Y hay que diferenciarlo en algunas personas, sobre todo en mujeres, en problemas de ovario, cuando es del lado derecho, apendicitis en el caso del hombre y la mujer también cuando el problema es del lado derecho, y en algunos otros problemas de tipo ginecológico como pueden ser quistes rotos o embarazos ectópicos en la mujer, que hay que diferenciar. Entonces, pero el dolor es muy clásico. El tratamiento, habitualmente el paciente está muy inquieto, muy sintomático y no encuentra una posición en la cual se quede. Con frecuencia el cólico empieza durante la madrugada al estar dormidos, o sea, si están haciendo actividad física. Cuando una persona está haciendo actividad física y dice, oiga, empecé con dolor, bueno, ahí pudiera caber la duda de que fue por otra cosa, un tipo de problema osteomuscular o de la columna, pero cuando es así, sin haber otro antecedente, con frecuencia sucede que es por problemas de tipo renal. Entonces, estos pacientes acuden al servicio de urgencias con su dolor, hay que tratar el dolor como causa inicial y hay que buscar el diagnóstico haciendo un examen de orina que nos muestre la presencia de sangre que puede haber microscópicamente. A veces el paciente ya vio sangre, o también por la posibilidad de tener que realizar algún estudio de ultrasonido como apoyo, o bien una radiografía simple de la vía urinaria que permite ver si existe alguna imagen, porque estamos diciendo que la mayor parte son de ácido úrico y de calcio, pero el 80%, entre el 80 y el 90% de los cálculos de la vía urinaria pueden ser detectados por una radiografía simple, cuando tienen cierto tamaño, que son muy pequeños, a veces no se ven. ¿Pero por qué? Porque son compuestos de calcio, ¿no? Son densidad como si fuera hueso. Pues hay que cuidarnos mucho, doctor. Este y más temas. Hay que hidratarse sí, hay que hidratarnos y hay que acercarnos con especialistas como usted. ¿Dónde lo Cuando es encontramos? necesario. Estamos aquí en la calle 5 de febrero, al oriente, en la colonia Guillermina, cerca del canal. El teléfono para consultas, sugerencias o preguntas, 810-10-88, en donde con gusto les atendemos. Genial. Muchísimas gracias por esta gran entrevista, doctor. Nosotros vamos a ir del otro lado del estudio porque Alejandra nos tiene más información. Vamos contigo, chiquita preciosa. Muchas gracias, Becker. Efectivamente, bueno, pues si usted quiere un look ya muy fresco, un look también para noche, o por qué no si va a ir al cine o al antro, bueno, pues le recomiendo que vaya ahí a Vanilla Boutique. Ellos están ubicados en el fraccionamiento Jardines de Durango, por supuesto en la calle Azucenas, esquina con Madreselva. Ellos ahí le van a ofrecer, mire, desde calzado, accesorios, bolsas, perfumes, lencería, todo lo que las mujeres necesitamos para lucir como siempre queremos. Les recuerdo, están ubicados en fraccionamiento Jardines de Durango, en la calle Azucenas, esquina con Madreselva. También están ahí a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, porque ahí le están proporcionando diferentes modelos que usted puede encontrar dentro de esta tienda. Y bueno, pues después de esta recomendación, mire, yo le hago la invitación para que se quede aquí con nosotros, porque hoy en Durango vamos a platicar acerca del tarot terapéutico. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.